La crisis consiste precisamente en el hecho en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno nacen los monstruos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a cada uno de ustedes que nos están escuchando. Estamos en un momento yo creo que estamos entre ponernos a gritar en los micrófonos y calmarnos un poco. Así que partamos, pues. Señor Barinas, ¿cómo está? Bien, bastante pensativo, bastante reflexivo con respecto a los resultados que han sucedido este fin de semana, porque la cosa se barajó, esta cuestión se barajó y todo lo que estábamos viendo, lo que podíamos prever hasta antes de esta elección, nos hace tener que analizar todo esto de nuevo. Así que nada más que decir. ¿Y ustedes cómo están? Sí, pues señor Rengo, ahí, ¿cómo lo vio? Hola, buenas ¿Cómo lo vivió? tardes, buenos días a todos. Me siento excelente. Estaba para la cagá durante el fin de semana, ansioso, viendo que la gente no estaba yendo a votar. Una cagadera terrible, weón, en el proceso. Sí, con las pantallas en todos lados, tratando de buscar y tener toda la información posible. Y de repente ocurre el milagro. Y cuando tú empezás a ver, cuando hay un 0.5 mesa escrutada, empezás a ver que la cosa está rara, que tú estás viendo que hay demasiada gente en la lista del pueblo, y de repente empezás a ver que hay un 5% de mesa escrutada y la weá no está bajando, y de hecho al contrario, estaba subiendo, hasta que llegaste al último momento el 100% de las mesas escrutadas, y pasaron de 22 escaños en un momento, o 23, pasaron a 27, conchetumare. Para mí eso es felicidad pura, weón. Nosotros en algún momento, para este programa en general, la política popular plebeya es una apuesta, no puede ser una predicción, porque nadie te estaba dando datos para ni una weá, ¿cachai? Era una apuesta, un riesgo que nosotros estábamos tomando, y ver que esas cosas tienen resonancia en la gente, lo único que nos hace, perdón el ego, es que nos da la razón de que la política plebeya llegó para quedarse. Exacto, porque al fin y al cabo, si nosotros vemos en cierta forma los resultados son absolutamente al margen. O sea, no podemos decir que la tercera previó esto, alguien le achuntó por ahí, por cerca. O sea, hasta los mismos jaleros que vemos nosotros, weón, los weones nunca hablaron de la lista del pueblo, pues, weón. O sea, con Cueva, Darío TKM, weón, fue el único, yo creo que uno de los únicos que participa como en programas de Darío. Política, weón, que le dio un espacio, weón, a la lista del pueblo con la tía Pikachu. Pero, weón, o sea, este resultado, weón, da luces de un futuro que nosotros lo pensábamos. De hecho, acá entre las tres personas que estamos acá, con mucha alegría vimos los resultados, porque en cierta forma nos dio la razón, pero también nos pone en un lugar en el cual tenemos que tener también la cautela de tener estos resultados. O sea, no sé qué opinan ustedes en relación a eso. Bueno, yo creo en primer lugar de que nosotros lo habíamos dicho antes, pero ahora igual le quiero poner un nombre a esto. Hay dos fenómenos que ocurrieron en la política griega de la última década y que nombran precisamente los procesos de legitimación y deslegitimación. Cuando llega la crisis del 2008, que en fondo en Grecia fue una catástrofe total, entre el país literalmente fue vendido a la Unión Europea, el PASOK, que es el equivalente nuestro a la concertación, es decir, que lidera la transición a la dictadura en Grecia, disminuye en una sola elección de ser la oposición socioliberal de un 48 a un 5%. Y ahí en adelante, y que es la elección precisamente cuando Syriza, que es el fondo el padre de Podemos y por ende el padre del Frente Amplio, nace y llega al poder con Tsipras. Y ese proceso se le llama la pasoquización, de cómo en el fondo, cómo la socialdemocracia, los socioliberales que administraron y que reemplazaron sus principios por el consenso de Washington caen. Y esta elección, de punto de vista para la concertación, es su pasoquización, pero no es la pasoquización definitiva, por el simple y llano hecho de que todavía falta una elección, que es la parlamentaria de noviembre.
que es el segundo tiempo de esta elección propiamente tal. Y la presidencial. Por supuesto, la presidencial. Entonces está un tema también ahí, a nivel electoral. Aquí vemos dos catástrofes. Por un lado, la que ya ha salido por todas partes, que han llorado por todas partes, que es la peor derrota de la derecha desde el año 65, son las elecciones parlamentarias donde la derecha, el Partido Liberal y el Partido Conservador de aquella época quedan reducidos a la irrelevancia, que es el punto de hecho en donde ambos deciden formar el Partido Nacional. El Partido Nacional, es decir, el fondo del partido cuando liberales y conservadores que se disputaban el Estado del siglo XIX, finalmente el 65 se reconocen como parte de un partido de clase. Pero por otro lado, además de eso se le suma este proceso de pasoquización de la concertación en su conjunto, la cual vemos sobre todo simbólicamente en lo que fue la democracia cristiana, la articuladora política de los últimos, y de alianzas y de pacto y de consenso de los últimos 50 años, desde el 64 hasta ahora, que se vio reducida a tener un solo constituyente. Un partido que, si bien mantuvo su poderío en el Estado profundo, en la alcaldía sobre todo, en la constituyente oficialmente se volvió un partido irrelevante. Y no es solo entonces que la derecha no haya alcanzado el tercio, sino que en su conjunto el duopolio no alcanza los 2/3 para bloquear nada. Y ese es un desastre total para el Partido del Orden, independiente de los resultados particulares de cada distrito. Agregar también una de las cosas importantes, pues, porque al fin y al cabo, cuando quedó la cagada el 65, comenzaron los planes de las campañas del terror. Pues, una de las primeras campañas del terror fue predio Allende. Las campañas, sobre todo anticomunistas, empezaron en el 65, y obviamente la fiebre anticomunista viene desde que el comunismo es comunismo, o sea, eso es indudable, pero las campañas del terror parten en esa época y se empiezan a agrupar. Nos damos cuenta de que hoy en día estos hueones se adelantaron, pues, bueno, ya ocuparon la campaña del terror y no les resultó, pues. Por ende, tampoco tienen la herramienta que antes tenían, que era como, weón, viene la clásica, pues, weón, con la que salió Piñera. Nos vamos a convertir en Venezuela, weón, todo. No tienen esa herramienta ahora a la mano, pues, weón, porque ahora la única weá que podrían hacer es ¿qué le vaya a decir a la lista del pueblo? No le podéis decir nada, pues, weón, porque el monstruo no está inventado, pues, weón. No está inventado la campaña del medio contra la lista del pueblo. Se lo podéis decir al Partido Comunista que está al lado, obviamente, y al Frente Amplio, porque de esos weones tenéis, weón, libros y libros de... O sea, basta ver la red de estos fachos culiados, weón, y puta, tienen, weón, huevean a Jackson, huevean a Boric, huevean a la Pamela Giles, huevean a todos esos weones, obviamente al Partido Comunista, que es como el casero, y no tenía el otro lado, pues, weón. La lista del pueblo, ¿qué le vaya a decir? Nada. No tenéis nada inventado. Y ese es un problema y una ventaja también. No te pueden hacer campaña al terror. No, cuesta mucho. Va a ser casi imposible que la hagan con tan poco tiempo, weón. Tienen que rearticularla. Y obviamente yo creo que tarde o temprano van a venir las investigaciones en relación a cómo crearon las campañas del terror, porque yo creo que esas investigaciones ya se están haciendo, pero hay que entender, weón, de que no tienen herramientas, pues, weón. Además de que no tienen el tercio para bloquear, tampoco tienen las herramientas para generar miedo, para ninguna weá, pues, sí. En eso estamos. Creo que las impresiones generales que tengo de esta situación es que esta es sin duda la derrota más grande que le ha propinado la gente común y corriente, tanto a la derecha como al Partido del Orden, durante estos 30 o 40 años, por lejos. Y de hecho creo que es un poco hasta tierno, diría yo, porque en el fondo todo esto se resume a ya no te creo ni una wea, como suficiente, como basta es basta, no más. ¿Cachai? Y esto yo creo que hasta los mismos intelectuales de la Concertación ya lo sabían, pero es muy raro. O sea, una cosa es como que lo sepan como sensación, y la otra es que de una vez por todas se haya traspasado los votos. Eso Puta, sí, yo pues, creo que es Pirincho. importante. Claro. Pirincho debe estar, pero, weón, con tragedia. Yo le vi una columna que dio ayer y estaba, pero así, bueno, el Partido del Orden, el hijo rockero del Partido del Orden, puta, ya pasó a ser un conservador del Partido del Orden, pues, weón. O sea, Obvio que sí. Pero mira, deja terminar un poco dale esto. nomás. Y esto, en términos de la elección, como de los bloques que más ganaron, creo yo que la única forma de comparar esto es a la victoria de la Unidad Popular a principios de los años 70. Y no Exacto. tiene que ver principalmente con los bloques de poder
que ganaron, que en este caso era la Unidad Popular como un frente de masa sumado a partidos de clase, que en ese tiempo eran partidos de clase, como el PC, el PS, etcétera, sino que esto tiene que ver con un nuevo componente, que es el componente de los independientes, que son en su mayoría plebeyos, no todos por supuesto, no vamos a hablar de independientes no del poder o independientes no neutrales, que son la Concerta, que son una mezcla entre la Concerta y Evópoli, pero sin militancia definida. Auspiciada por Falabella también, obviamente. Exacto, Y entre el otras Hogar de cosas. Cristo, el Hogar de Cristo, Sociedad Anónima. Claro, justamente. Entonces, pero independiente de ellos, son las fuerzas de los independientes lo que es la gran novedad y lo que le da un poco ese olor a pueblo que tenía la Unidad Popular, porque los bloques de clase y los bloques políticos que ganan ahora no tienen vocación de pueblo, salvo el PC. Y supuestamente el Frente Amplio supuestamente ganó. Para mí ese es otro tema, en algún momento lo hablamos. Pero creo que hayan ganado. Pero lo que le puso el componente de clase, el componente plebeyo, fueron los independientes. Y en particular también los grupos de escaños que son mapuche, que ganaron y que no son cualquiera, no son hueones de la... No es Santo Reinado, ¿cachai? No son los hueones que vienen de las forestales, son gente que ha estado más o menos cerca de los movimientos sociales, por lo tanto, eso es otra victoria también. Así que a mí me deja una sensación bien interesante y positiva, y que posiciona en general, o como si tuviera que resumirlo, posiciona a los plebeyos como una fuerza política descentralizada, y que es muy potente, y que tiene muchos desafíos, porque esto es recién solamente un comienzo. Sí, pues porque en relación a la weá que dijiste, me acordé de un programa porque uno obviamente tiene que ser masoquista y tiene que, o sea, no masoquista, sino que tiene que gozar un poco la derrota del otro bando. En el programa de Müller, el weón hablaba de este tema, pues, weón. Hablaba de que ¿dónde está el millón de votos de la clase media? Por favor, ¿dónde me lo dejaron? ¿Cachai? Y más encima como que en cierta forma tiene una leve discusión con la panelista que estaba, porque la panelista se volvió loca cuando dijo clase media. Dijo la palabra clase. La buena, y Müller le dijo, no, de eso no te tienes que preocupar porque ese es un concepto que pusimos nosotros. Es un concepto nuestro. Por ende, es como, casi como, no, si clase media, tú puedes decir clase media. No puedes Puta que decir tenía clase. guata, weón, no. Puta, pero hay que, bueno, lamentablemente hay que conocer el enemigo para poder saber qué weas tenéis que hacer. Y ese es el error que cometen los fachos siempre. Salvo el 73, que puta que reconocieron al enemigo, weón, y quedó la cagada. Demasiado. Exacto. Pero, weón, onda, no podían decir clase. Tenían que decir clase media porque la clase media es el concepto falso que metió la UDI de toda esta clase, supuesta clase media, pues, weón, ¿cachai? Pero Sí, obviamente, dale nomás. sí, que me hiciste acordar la misma entrevista, porque es interesante eso de que, bueno, y que es el mito fundante. Es otro de los factoides, podríamos analizar un día eso, los factores los factoides de la transición. Pero uno de los factoides de la transición, pues precisamente de que todo el mundo es clase media, porque básicamente la clase media son todos aquellos que superaron la línea de la pobreza, le hace a Claro. aquellos que salieron de una toma de un campamento, o esa que era mayoritaria hasta finales de la dictadura. Aquel que logró salir de un campamento y sacar una casa era clase media. Sí, pues de hecho eso se une también a de dónde viene este modelo culeo, pues, porque los británicos tienen una frase en relación a eso, ¿cachai? Ahora todos somos clase media. De hecho hay un libro, no me acuerdo de quién era, que habla de ese mismo término. Que un weón aparece en la tele y dice, weón, ahora somos todos clase media. Y es como, ¿ya? ¿En qué momento pasó esto, weón? Y a propósito también de la misma transformación léxica y discursiva que se hizo en dictadura cuando se hablaba de los propietarios antes que proletarios. Entonces, en el fondo, ¿y qué es lo que hicieron? Eso les sirvió mucho como una línea de crédito para tratar de inventarse historia, y la gente en algún momento también lo creyó. Pero se les rompió la historia nomás, pues el relato ya cagó, nadie les cree ni una weá, porque ya todos saben en el fondo que no son clase media, no son propietarios, somos todos proletarios, y de distinta forma también que en esta cuarta revolución industrial hace que se modifique también los cursos de la proletarización, así que no les queda otra más que tragarse su puta derrota. Sí, y un mensajito a los INSU, a los comunistas, a todos los weones que se intentan dar como la victoria de esta weá en relación al rompimiento de esta ilusión.
lamentablemente fue Piñera el que, el que logró hacer toda esta wea. O sea, Piñera eliminó el concepto de clase media con una wea súper fácil. El bono clase media, pues weón. No lo recibió nadie. Sí, po. Todos los que se creían que eran clase media no lo recibieron. Y ahí se Y rompió dio un la, portazo en la cara. y ahí se rompió la ilusión. Ahí se rompió, Claro. se quebró Se- la ilusión del que, no, sí, mira, sí, somos todos clase media, weón. Te lo juro. De hecho, Te lo creo que juro eso lo por... dijo, eso creo que lo dijo Varinas, de hecho, hace 2 o 3 capítulos atrás. Así que, Varina, extiéndete en eso porque, bueno, eso es súper importante. Sí, yo creo es que hay una cuestión muy importante, que también fue una de las cosas que y que es interesante, y afortunadamente las izquierdas y el mundo plebeyo les supo pillar la vuelta a esta década, la década pasada, que es la transformación de la matriz de trabajo. O sea, partamos de que que partir de que a las izquierdas en general, al mundo popular, primero, la transformación del modelo, la desarticulación y el desarme desangrado del modelo ICI, del modelo IDE al neoliberalismo, que en el fondo es la desindustrialización de un país entero, implica también el cambio de todas esas categorías, porque antes trabajador era el obrero. Primero existía la distinción entre obrero y empleado, cosa que la del código laboral de Piñera borra, pero además la misma transformación del trabajo, de pasar de ser un país cuya mano de obra trabajaba en el sector primario al sector terciario, borra la diferencia, los hechos entre el obrero y el empleado, porque básicamente la mayoría de la fuerza laboral trabaja en servicios, cosa que claro, hasta antes de los 80 era considerada de clase media, pero que actualmente, al ser la masa total, o la gran mayoría de lo que, de lo que los plebeyos trabajan, en el fondo trabajar en el sector servicios cualquier cosa. Entonces, claro, por un lado, ese trabajo en sector servicios, el cambio del sector terciario, le sirvió por 20 años a la derecha y a la concertación para hablar que todos son clase media, porque en efecto pasar de, como dice un dicho popular, pesa menos un lápiz que una pala, pero en los hechos la misma transformación del mundo del trabajo hace de que el sector servicios sea en el fondo la gran masa de donde trabaja la gente. O sea, por ejemplo, si nosotros lo queremos analizar, el trabajo temporal en retail, el part-time en Santiago, en la zona central, es el equivalente a trabajar en los packing de uvas en el norte, o es el equivalente a trabajar los arándanos y en la fruta en el sur. Porque son trabajos precarios temporales que no sirven necesariamente para sustentar una familia. Entonces, afortunadamente, durante esta década es que paulatinamente nos vamos dando cuenta en conjunto de que estábamos todos cagados. Y ese es el golpe, le da el golpe final el bono clase media, que en el fondo, chucha, siempre fue así esto, pues porque también coincide, también es importante, yo creo que es fundamental, y fue el movimiento No Más FP, en el sentido de que en la década del 2010 comienza a jubilar en masa la primera generación de trabajadores que cotizó completamente, o la gran mayoría en su sistema, dentro del sistema, o que vivió el cambio a la fuerza de la INP a la FP y se vio ganando menos del mínimo. Y ese es un quiebre y es una tristeza que es grupal, porque en el fondo muchos padres, muchas madres pasan de ser el sustento de casas a no poder sostenerse en ellos mismos. Tenía una infinidad de yo creo que en algún capítulo vamos a extender en esto, así que yo creo que este bloque queda hasta aquí. Podríamos extendernos, weón. Tenemos una cantidad de palabras, weón, en la boca, pero Rengo para palabras al cierre para terminar este bloque, porque si no, weón, podemos estar un año hablando de esta weá, despotricando todo y, weón, desenmarañando toda esta mierda, porque puta que hay que hablar, weón. No tengo ninguna palabra al cierre. Váyanse a la concha de su madre todos los perdedores nomás. Que de hecho, eso es lo que vamos a hablar ahora. Ahora nos sobamos las manos y quiénes son los ganadores y perdedores en las elecciones. Ahora vamos directo con nombrecitos y toda la cosita. Así que, señor Rengo, ahora parte usted. Sí, pero yo creo que primero, aquí lo que pierden no son solamente personas. Hay personas que pierden, de hecho. Eso es para ti, Pamela Giles. Hay personas que pierden en efecto, pero yo creo que más allá de eso, lo que también pierden son ideas, lo que pierden son culturas de gobierno, formas de gobierno. Pierde un poco toda esta idea clientelar, pierde la idea de los consensos como forma de gobierno, y lamentablemente me encantaría decir que también pierde el modo de gobierno hacendal, pero
puta, la Hacienda es una hueá muy difícil, y en el sur hemos visto que también hay resultados bastante tristes, que nos hubiese gustado haber visto un cambio más grande, pero está complejo. Pero se va avanzando, al menos en las ciudades o en los centros urbanos más complejos, que tiene que ver con región metropolitana y las capitales regionales. Creo que aquí hay 3 o 4 perdedores muy cuáticos. Primero, obviamente, la derecha. O sea, la derecha perdió veto, perdió la muñeca, no tiene con quién chucha negociar, porque los otros que negocian también están medio cagados, que es la Concertación, y con los que están jalonados por Y la Dignidad. DC. Oh, Y claro, la la DC, DC, weón, weón, la tiene DC. uno. La Tiene DC, uno, po. weón. Que es cripto, weón. Que es cripto nomás, pues, weón, ¿cachai? Y perdieron a uno de los weones centrales del Partido del Orden, que fue Correa Sutil, weón. Un weón así, pero... Weón, levantarse en la mañana y escuchar Mm. esa noticia, conchetumare, weón, Exacto. se abrió el cielo, weón, salió el sol, weón, apareció el Exacto. camarada amado, weón, en el sol, y fue como, weón, ya, no más, Sí. weón, no más. Exacto, Esa weá fue yo me daba hermosa. por pagado. Y en general, que ganó la derecha, lo que ganó es justamente lo que no le sirve, que es dureza. Van a perder mucha forma de consenso, porque tienen a Marcela Cubillos, tienen a Tere Marinovich, que los va a apretar por la derecha. Entonces no tienen cómo salir de esto. ¿Quién perdió también? El Partido del Orden, toda la Concertación, pero se fueron a la cresta y cagó. Y eso también es interesante, porque cagó el consenso como forma de gobierno y el consenso interclase, que tiene que ver con las clases dominantes. Ese fue el consenso que perdió. Así que yo creo que Perdón, pero hay ¿Mm? que, acá un mensaje directo, Gladys, weón, Gladys, siempre tuviste la razón. Justamente. Vamos a poner aquí Siempre el tuviste clip. la razón. Vamos a poner en este momento aquí el clip Yes. del video, weón, donde Gladys Marín sale hablando del poder que tiene la gente que está fuera de los partidos, y donde el ahueonado Gonzalo de la Maza, creo, que más encima ahora es constituyente, le dice, oye, pero weón, si los partidos y la democracia y ándate a la chucha, weón. Reforma electoral, has preguntado tú. Aquí se pregunta qué opina la Concertación, qué opina la derecha sobre reforma electoral. ¿Qué opina la gente? ¿Cuándo se va a hacer participar en esta política? En la política de hoy, en la política y los consensos, Bueno, a la gente mayoría. la representan los partidos No, políticos, naturalmente. No solamente los partidos políticos, estás equivocado. Nosotros como partido queremos representar una parte de la población, pero a una parte. Pero ni siquiera todos los partidos representamos la totalidad de la población. Esa es la concepción equivocada. La política hecha por determinados partidos y pretender... ¿Quién les ha dicho a ustedes que tienen la verdad? Que el bipartidismo va a asegurar la estabilidad democrática. ¿Quién más perdieron? Perdieron todos los comentaristas de Twitter, que es lo que más me da risa, porque son hueonados, pero que perdieron así, pero brígido. Pero no solamente los comentaristas, ahí perdieron los medios de comunicación, que intentaron cercar la discusión a solamente una pelea presidencial y de partidos políticos que son los que están constituidos. Cuando vienen a pegarle, weón, el guate en la cabeza bien puesto, como a Giorgio Jackson se lo pusieron alguna vez, los independientes a todo el establishment. Y yo creo que otra que perdió, que es importante, la que perdió fue Pamela Giles. Po. Pamela Giles se fue a la chucha. Cagó. Porque nosotros lo habíamos hablado en algún momento. Y es importante, Sí, eso lo mientras salió. crecen los independientes, mientras crece la lista del pueblo, pierde Pamela Giles. Porque empiezan a tener voz propia frente a una voz hacendal e Así infantilista. Y ojo, porque aquí va un tema que es interesante, que quiero nuevamente para seguir discutiendo con el capítulo del podcast del Rogerío. De que pasamos en el fondo un ciclo político estos últimos 10 años de movimientos sociales hasta ahora implica, no de los 90 de hecho yo puedo decir, de que los grandes grupos sociales han sido capaces de hablar por sí mismos. Primero fue el 97 con el surgimiento de la franja autonomista, en donde las naciones indígenas dicen, nosotros no tenemos nuestra propia organización y hablamos por nosotros mismos. Luego, una segunda pasada que si bien se fue gestando subterráneamente, pero el 2018 da el golpe, el mayo feminista, las mujeres podemos hablar por nosotras mismas, y luego el 18 de octubre, y lo que pasa sobre todo post 15 de noviembre, es que los plebeyos, los pobres, podemos hablar por nosotros mismos. Entonces, eso es bien interesante, porque la capacidad de voz y la capacidad de agencia vuelve a residir en las personas que se sienten oprimidas, y cada vez se elimina la idea de representación. Por mucho que hay algunos que todavía quieren seguir jugando a eso, y después hablaremos de ello. Y yo creo que hay otros perdedores, pero que creen que son ganadores y son perdedores, que es el Frente Amplio, y en particular RD. Porque si tú comienzas a revisar, RD tuvo la misma cantidad, si es que no uno más, de escaños para la Convención Constituyente, en comparación a los diputados que habían ganado al comienzo del 2017 en la elección de diputados.
pero esta vez llevaron independientes. Y esta vez los independientes en el fondo les salvaron la raja. Y no solamente eso, también hay otros independientes que están en otras comunas, como por ejemplo Rodrigo Mundaca, como los buenos tienen la capacidad de cara y raja de adjudicarse parte de la victoria de Rodrigo Mundaca, que tiene su propia historia, y debe estar con cara y mirándole, ¿y qué se creen estos hueones? Si yo no soy de RD, ocupé su cupo nomás. Entonces, tienen que tener mucho ojo en eso porque, como habíamos hablado en algún momento, que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se interpretan. Y yo creo que son un poco de las dos. Y la interpretación del Frente Amplio para tratar de salir del paso es decir, no, weón, nosotros ganamos. Y no ganaron. Con cuea se mantuvieron respecto al 2017. Ya, ganadores. A mí me gustaría hacerlo al revés. De hecho, me gustaría poner como ganadores primero, bueno, la lista del pueblo. Compadre, un movimiento que nuevo, que tiene una orgánica, obviamente, de partido y que nació desde el estallido social, pero que no tiene que seguir, de hecho, este es un consejo, no tiene que seguir las lógicas partidísticas, weón, que existen desde la eternidad, weón, de que no, ahora formemos un partido, después hagamos esto. Weón, tienen que inventar una nueva forma de hacer política, porque si hacen eso, weón, se mueren los demás partidos políticos. Literal, se mueren. Yo creo que grandes ganadores, obviamente, la lista del pueblo, el resto de los independientes que, weón, lograron darle vuelta al sistema de Hunt, weón. O sea, weón, qué weá que lograron hacer esa weá. Todos los analistas daban por muerto a los independientes. Imagínense si no hubiera sido con sistemas de Hunt. No existen los partidos políticos, weón. De hecho, el de Hunt Exactamente. Le salvó la raja al sistema. Le salvó la raja al sistema. Sí. Y con cuea, porque ni siquiera eso lo logró apenas. O sea, de hecho, la analogía como de que el sistema de Hunt le abrió como un agujero a los independientes y, weón, hicieron un hoyo, weón, cabe como anillo al dedo esa analogía. Otros grandes ganadores también, obviamente, la derecha más dura, ejemplificada en Marcela Cubillo, de hecho lo que dijo Rengo, mostrada en Tere Marinovich con una votación súper alta que tuvo. ¿Por qué? Porque todos los fachos obviamente iban a preferir a una hueona que hable más duro que la mierda y no entendiendo el tiempo en el que estamos, porque esas hueonas se van a agarrar de la mano y se van a tener que ir cagando, porque esas hueonas no van a tener ni siquiera voz ni voto. Y además agregar que esas dos hueonas pertenecen las dos, una a la FNM, no le voy a dar publicidad a esa concha de su madre, y la otra pertenece obviamente a Libertad y Desarrollo, que pertenecen dos a un conglomerado internacional, que es como una red web internacional de esta gente neoliberal, que es donde se comunican y tienen vasos comunicantes con Latinoamérica y con el mundo. Entender esa wea también, pero que también son ganadores, pues, pese a todo, tuvieron un cupo, 1 o 2, ¿cachai? También tener como ganadores, obviamente, a la Machilinconada, weón. Sí. O sea, la mandaron presa, la acusaron de terrorista, weón, ¿qué weá no le hicieron? Y compadre, la tenía ahí con una votación altísima. ¿Qué weá mayoría nacional de escaños? Así es, y más encima pensando como teniendo como posibilidad incluso presidir la convención. Sí, porque esa weá, puta que sería hermoso, weón. Puta que sería hermoso. Yo creo que yo lo apoyo solo por una weá de venganza también, así como miren, ahí está Conchetumare a quien trataron como el pico y que el Papa ni siquiera la recibió. ¿Se acuerdan de eso? Exacto. Sí, me acuerdo perfecto. El Papa no la recibió, weón. Otros ganadores, no solamente en la constituyente, sino que en la de alcaldes, pese a no haber salido. Un gran abrazo, weón, a la coordinadora Chichigán en Puente Alto, porque Aplausos. Lograron, yo creo, esta es una apuesta, weón, de acá de tiempos plebeyos, en una alcaldía más, en las otras elecciones de alcalde, o sale un Chichigán, weón, o no sale un Chichigán, weón, porque es imposible con ese nivel de articulación que tienen y el nivel de partido, no de partido político, sino que tienen un nivel de organización de movimiento social tan duro que para las próximas elecciones se comen a Codina, se lo comen bueno, se lo desayunan. Yo creo que al revés, la próxima elección o sale un Chichigán o quemamos Puente Alto con Chetumare. También, esa es una buena opción también.
Y también como grandes ganadores en la de alcaldes, obviamente hay que decir que RD, como que siendo el politburó, weón, de weones lateros y fome, obviamente iban a tener las alcaldías porque es una pega latera y fome. O sea, no hay que decir menos. La DC moderna, que es RD, no es fome. Me gustaría Nada destacar más que algo eso. ahí, me gustaría destacar algo ahí de eso, porque yo odio a RD y todo, pero hay que ser sincero y hay que concederles algo. Cuando el Frente Amplio está ligado al Partido Comunista, al Frente Amplio lo suben, como crece, Exacto. es legitima más. De hecho, fue muy bueno lo que le pasó a RD de haberse despellejado de los perdedores más grandes que existen, que son Pablo Vidal, Vlado Mirosevich, todos esos buenos pencas de mierda, weón, ¿cachai? Que se fueron al Partido del Orden pensando en que decir, oye, que el consenso y que nosotros somos la opción, y se fueron toda la chucha. Se fueron toda la chucha. Fueron los perdedores. Yo creo que esos son también peores perdedores que hay. En cambio, Frente Amplio, cuando está con el PC, gana mucho. Y también tienen una mezcla bien virtuosa que cuando tú, para efectos de peleas de alcalde, cuando tú vayas a una comuna que tiene más conciencia social, es mucho más fácil que gane un PC. Pero cuando tú vayas a comunas cuicas, como en Viña del Mar, o como en Maipú, que son puros clases medieros, culiados, rivistas, les conviene mucho más que vaya un hueón RD. Porque pega mejor con su ethos, ¿cachai? Sí, Entonces, tienen que ser Es igual de verdad. rivistas, iguales de cuicos que ellos. Entonces, en ese sentido, son la cara rebelde bonita. Y por eso gana Ripamonti, por eso gana el otro hueón. Entonces, la mina en Valdivia también. el Bodanovich, la loca en Valdivia Batman. también, que Valdivia todos Compadre, sabemos qué weá que... más facha que Valdivia. Y sale No, un todos RD, sabemos que weón. todos sabemos que Valdivia es la Ñuñoa del sur, ¿o no? Sí, Sí, Es la obvio. Ñuñoa del sur, po. efectivamente. Entonces, eso es súper importante y para ello hay que reconocerle que es una mezcla virtuosa que esté el Frente Amplio con el PC. Pero, insisto, yo creo que en ese sentido ganó mucho más el PC que el Frente Amplio. El otro ganador, weón, que hay que sacarse el sombrero también, obviamente, y también con una pega muy del Politburó, weón, son el Partido Comunista, weón, y la elección de alcalde de Los Espejos, weón, que esa weá es más valorable que la chucha. ¿Cuál era el otro? A ver, era Los Espejos. A Santiago Centro. ¿Y dónde deja Santiago Centro? Po? No, pero ahí está el orden, pues, weón. De Santiago Centro, de Recoleta, que ahora, weón, el municipio completo es 100% comunista. O sea, Esa weá es lo más cercano que vamos a estar de Norcorea, conchetumare. exacto, eso es lo más cercano que va a estar de Norcorea, weón, de Vietnam, de China, weón, lo va a ser lo más cercano, weón, y poco a poco, weón, se va a ir extendiendo. Y además, weón, la weá más valorable de todas es la toma de Berlín, weón, el Santiago Centro. Esa weá es, pero, compadre, ganarle a un facho culiao que se dedicó, weón, tenía una DINA, weón, en el Instituto Nacional. Una DINA, weón. Investigaba a cabros chicos. Y el conche tu madre, weón, se daba el gusto de andar diciendo que él era casi un demócrata, weón. Y el culiao investigaba a cabros. Y de hecho, ha caído uno de los grandes culpables, weón, del estallido social, pues, weón. El señor Alessandri. Así y no es. solamente eso, y también es súper importante que él pertenece a una de las familias más importantes de la política chilena del siglo XX. Entonces no es cualquier Además, weón al que le están ganando. Porque como decía Violeta, el león es un sanguinario en toda generación. qué lindas palabras de Violeta. Y, nuevamente, vamos a ir al otro lado porque era mejor partir con los ganadores. Así que yo creo que había que partir con los ganadores. Los perdedores, pues, weón. Perdedor número 1, weón, Pepe Out, weón. Partamos por Pepe Out. Sapo, conche tu madre, weón. Este culiao desde el 2013, weón, desde la elección de Frey con Piñera, weón, que este weón, ¿cómo chucha siguen invitando a un weón que no le achunta nada, weón? Ya sé que quiere hacer su consultoría. Invitan a Carlos Peña, no van a invitar a... Porque les conviene nomás. Pepe Out. Sí, pues, obviamente, porque les conviene y porque los tranquiliza y les dice las weas que no son. Porque una de los grandes culpables de que, weón, los fachos sean fachos es por Pepe Out, pues, weón, porque, weón, en el panel de mierda que tiene este facho culiado de Checho Iranes, el más de izquierda es Pepe Out, pues, weón. ¿Cómo vaya a tener una visión correcta, weón, de la izquierda o de la centro izquierda si tenéis a Pepe Out, weón, hablando de estupideces, weón? Ese weón no ve nada, no le achunta nada, weón, no...
siempre lo agarraban para el hueón, todos los programas políticos, sobre todo en Estado Nacional, weón, lo hueveaban porque el weón no le achuntaba nada, es como un payaso, weón, y el weón sigue metiendo mierda, perdedor número 1, y por favor que se vaya a la concha de tu madre ese weón de una vez por todas, weón. Perdedor número 2, obviamente, hay que hablar del bloque preferido de nosotros, la derecha, pues, weón. O la centro derecha, como les gusta nombrarse a ellos. Tenía ellos no son miedo derecha. cuando dijiste el bloque preferido. Dije, ¿cuál chucha es el que es nuestro bloque preferido? Lo cagó. Dale. Pero bloque preferido para odiarlo. Ah, sí. Ay, sí, pues con pipa, pues. A la centro derecha, pues, weón. O sea, con lo que hablamos anteriormente, con la weá de Müller, conche tu madre, pues, weón. O sea, se les cayó se les rompió todo. Se les rompió todo, weón. Piñera arrasó con todo. Piñera, pero los hizo pico. Los destruyó. Completamente. Perdedores. ¿Cuál otro perdedor? Obviamente. Los hueones que nos vendieron. La Concerta, pues, weón. Otro grandísimo perdedor, weón, de esto, que por fin, conche tu madre, la gente se dio cuenta, weón, de que la Concertación no es izquierda, weón. Puta que es linda esa weá. De que la gente se dé cuenta de que la Concertación nunca fue izquierda. Nunca lo fue. Fue una weá, un reveo extraño de centro derecha, porque si somos honestos, si lo vemos como casi con ojo europeísta, estos weones son centro derecha, weón. Sí, pues Angela Merkel es más de izquierda que Michelle Bachelet. Así de corta. Y así de corta. O sea, no le podéis dar otro nombre. La Concerta nunca fue de izquierda. Y la gente yo creo que se dio cuenta de eso. Y se dio cuenta obviamente con la suma de 30 años, weón, que de estos weones sostuvieron un sistema que obviamente en su época yo creo tampoco hay que achacarles toda la mierda. Yo creo que los weones fueron culpables de su época también, porque todo ese optimismo falso que existía, weón, los weones al fin y al cabo lo tuvieron ellos, ¿cachai? O sea, ellos se bebieron todo el laborismo británico, weón, toda esa weá de como, oh, sí, no, sacaron la ideología, Francis Fukuyama, se creyeron toda esa weá, se la tragaron, pero se atoraron con esa mierda, ¿cachai? ¿Algún otro perdedor que quieran poner ustedes? Puta, no, que antes de igual quiero agregar eso, porque igual lo habíamos mencionado anteriormente, de que a nivel mundial, y eso ha ido pasando, todas aquellas facciones y grupos políticos que reemplazaron su declaración de principios por el consenso de Washington, tarde o temprano van a desaparecer. Y acá, y no para ir más lejos, ejemplos europeos, le pasó a la ala derecha neoliberal del peronismo, la de Menem, le pasó al Movimiento Nacional Revolucionario en Bolivia, que fue barrido, no existe después de que llegara Evo el 2006, le pasó, y para ir más lejos, tanto que les gusta sacar Venezuela, ¿qué es la oposición venezolana? La oposición venezolana abarca desde la derecha golpista hasta la socialdemocracia. Guaidó era del Partido Socialdemócrata. Es un Guaidó. Era, pues, weón. Sí, pues, Guaidó. Y la Concertación va a eso. Guaidó era, pertenece a la Internacional Socialista, el partido Guaidó, pues, weón. Así es. Y para allá va la Concertación. La oposición que se viene vamos a ser muy parecida a la oposición venezolana, y espero con su y ojalá que con su incapacidad de articulación interna. Ahí hay un detalle a propósito de lo que tú estás diciendo, que los partidos con los tamaños que tienen que cumplir con un mínimo de requisitos de voto y de escaños. Y ese es el gran problema que tienen para noviembre. Porque literalmente si le vuelve a pasar lo mismo que le pasó ahora a la DC se elimina. Así, Cervel tiene que eliminar el partido. Se acaba. Así que aquí lo que están viendo es jugarse la vida de estos partidos. Y yo creo que les va a pasar eso y van a volver a hacer un nuevo partido nacional, como pasó en el 65, un muy buen caso que tú estás tomando. Y que dicho sea de paso, el partido nacional es que después son los restos con los que se arma RN. Y después tenía los mismos problemas de ahora de RN, porque tenía unos RN más sociales, que en el caso son liberales, y tenía otros RN que son conservadores. Que es gran parte de RN. Sí. Seamos honestos. RN nunca se va a sacar, o sea, la Raín hasta el día de hoy tiene mano dentro de RN, weón, para poder cagarse a desborde, pues, o sea. Es que la Raín, de hecho, es es la familia más importante en la vida pública de Chile desde el siglo XVIII. Desde el siglo XVIII. Estamos hablando con cualquier weón.
Sí, porque eso, nuevamente, aquí hay que hablar de lo, yo creo que esto podríamos decir como los últimos perdedores que vamos a nombrar al menos, al hacendado chileno, pues weón, se le murió el proyecto que los cubría, como que el proyecto, todo el proyecto neoliberal nunca se trató como de la aristocracia o de weas así, pues ahora todos los nombres vinosos, weón, son peor todavía que el sistema neoliberal, pues weón, los Larraín que nombráis tú, puta, no sé si podríamos meter a los Rego dentro de esta wea. A toda la clase, a Sí, toda la po. aristocracia chilena, weón, Rego, se les sí, murió el po. proyecto que los cubría, pues, weón. Si al fin y al cabo el neoliberalismo, claro, creó toda esta nueva clase alta, pero no eran los nombres vinosos, weón, que No, habían po. antes, pues, weón. Pero sí, pues sí, de hecho la conformación de clases de la elite chilena, en la clase alta chilena en general, se actualiza a los 80. Pues y hay dos bloques. Pues, uno que son la elite de especulación financiera, que en gran parte eran de la clase mediera, los demócratas cristianos, que logran ascender socialmente a través de la privatización del Estado. Piñera, Piñera es el principal ejemplo de todo esto, por algo un corredor de bolsa, y para más encima y que tuvieron la suerte y darle el pato al clavo, de que efectivamente el modelo que llega, el neoliberal, su base es en especulación financiera. Llegaron justo en el momento preciso para ejercer el momento preciso, pero también a esa clase alta se le suma toda aquella que durante estos 30 años, independiente de su origen, porque por ejemplo Camilo Escalona era de la clase, pero gracias a 30 años de teje-maneje y de redes creadas a partir del Estado, ascienden socialmente a esta clase alta. Que es y cuando nosotros hablamos de clase política, no es que estemos hablando de que hay una clase social en el entramado de clases que sea clase política, sino que estamos hablando de las castas de la clase alta que nacen en los últimos 30 años, producto de la administración del modelo. Sí, pues, porque al fin y al cabo la clase, como comillas, clase política que nace en ese momento es una mezcla de poder político y poder económico. Y esa es la clase que se endurece y es la que hasta el día de hoy, o sea, veámoslo en el caso de la derecha, que le va a costar años, a la comilla centro derecha que se hace llamar, le va a costar años tratar de entender qué chucha pasó hoy día. Le va a costar años. Exacto. Porque partamos por el hecho de que a los hueones no les gusta hablar de clase. Partamos de esa premisa, No, y eso los caga porque tienen que leer el momento como un conflicto de clase, lucha de clase, amigo. Así que con esa weá ya están cagados. O sea, de esta weá no se van a reponer la de la centro derecha. De hecho, la UDI yo creo que de aquí a 10 años más lo más posible es que deje de existir, porque no... Es la centro derecha murió, esa es la Sí, DC. pues, iba a ser la DC. La DC va a tomar No iba, es la y el DC. PPD, pues, van a estar ahí. Se van a estar disputando cuál va a ser la verdadera centro derecha. ¿Y qué es lo que va a pasar con Evópoli también? Pues que Evópoli va a tomar el mando de la UDI. Evópoli va a pasar a ser la ultraderecha, weón. La aceptada por la gente, porque ya después vaya a tener todos los movimientos, weón, fachos que tenéis para el fondo. Bueno, y ahora, después de haber hablado de los perdedores, nuevamente alzamos la vista, weón, y nos ponemos a mirar nuevamente al futuro. Puta, hay que decir algo realmente. El discurso de Allende, weón, puta, si lo ponía ahora, weón, yo creo que todos nos vamos a poner a llorar, weón, porque honestamente, ¿Cuál de poco a todos? poco, sí, po. el de las grandes alamedas. Pues, Lo compadre. último. El último. Okay. Pero eso nos hace llorar siempre, sí, po. Pero, weón, hoy en día, weón, el proceso democrático, comillas democrático, weón, de las elecciones, han permitido esta huevo, darle la razón a Allende, que después del golpe de Estado y de que lo hayan matado, porque seamos honestos, Allende nunca se suicidó, a Allende lo mataron, le dio la razón, pues, tarde o temprano, pese a todas las mierdas que se vivieron en 40 años, una generación entera, 10 más, weón, por la dictadura, weón. No solamente una generación, deben ser varias generaciones que fueron dañadas por la dictadura y después... 3 generaciones. Sí, y dañadas también después por la transición.
Hoy en día recién podemos levantar la cabeza y mirar arriba, weón, y decir, conche tu madre, tenemos trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer, hay que seguir adelante. Y ahora una de las cosas lindas de la vida es la pregunta más bonita de todas es ¿qué van a hacer los independientes después? Po? Porque va a ser uno de los conglomerados políticos, que tampoco va a ser un conglomerado, que es lo más gracioso de todo. ¿Qué va a pasar? Po? ¿Qué va a ser del día después de esto? ¿Cómo lo miramos a futuro? Sí, creo que hay que hacer varias cosas. Primero hay que entender bien cuál es la composición de la convención constituyente de manera más precisa, sobre todo porque, por ejemplo, hay algunos representantes de las primeras naciones que me dan la sensación que están más cercanas a la derecha. Sobre todo hay algunos, no tengo tanta certeza, por ejemplo, del Rapa Nui. Rapa Nui parece que está hasta por ese lado, y porque lleva muchos años de cooptación la derecha allá. Y creo que hay algunos en el norte Sí, de hecho te voy a dar que están te voy más a o menos dar cerca. una. Pero yo diría que de los 14, pues son 14 escaños, ¿cierto? De primeras naciones, ¿no? 17, y de los cuales 17. 10 son de centro izquierda a la izquierda. Eso te iba a decir. Totalmente. A mí me da la sensación que va de si tuviéramos que alinearlo respecto de los otros bloques, van desde la lista del pueblo hasta la lista de la prueba. Claro. Hasta la concerta. Así que ahí están más o menos repartidos. Creo que lo primero que tiene que hacer los independientes, primero buscar la cohesión interna. Actualmente la lista del pueblo está siendo asediada, porque la lista del pueblo es, si no me equivoco, la tercera fuerza más potente. Está primero Vamos Chile, está Pro Dignidad, y después viene directamente la lista del pueblo. Exacto. Y de ahí recién viene la concertación. Sí. Exacto. Entonces, Qué lindo. Entonces es súper importante, porque ahora para el poder la lista del pueblo es un botín de oro. Es un botín de oro de los hueones que quieren apropiarse. Y eso lo intentó hacer. Y de hecho la primera que vio eso fue Pamela Giles. Y varias veces intentó hacer varios tweets apoyando a la lista del pueblo, para que la gente apoyara a la lista del pueblo. Y varios cayeron ahí. Sobre todo Giovanna Grandón, que era la más nietita de todas. Lo había dicho públicamente. Y eso provocó muchos problemas internos. Entonces, y ahora, después ya de habiendo ganado Jadwe, lo que hace es invitar también a la lista del pueblo a primarias presidenciales. Una hueá que no tiene nada que ver. ¿Cachai? ¿Pero por qué? Porque los buenos necesitan legitimidad social. ¿Cachai? Entonces, ojo, hay que tener mucho ojo, porque a la lista del pueblo la están mirando como un botín de oro, y hay que entender que la lista del pueblo es un bloque en sí mismo. No es un botín. Con mucha fuerza. Exacto, no es un botín. Es un grupo importante que va a hacer política. Ahora, ¿cuál es el otro punto? Hay otras personas que están tratando de jalonarlo. Uno de ellos son los medios de comunicación, porque tuvieron que tirarse directamente a hacer ni más ni menos que trabajo de inteligencia para entender quién chucha son los independientes y empezar a desgajarlos y empezar a que se Tuvieron que ir a preguntarle, ojo con eso. A los pacos de Plaza Dignidad quiénes eran. Sí, yo creo que tuvieron que hacer esa weá. Sí. No, pero los pacos no les dan información. Pero los pacos no les dan información. Si son con weas hueones. saben hablar esos weones. Pero lo que están haciendo ahora son trabajos de inteligencia para desmembrar a los independientes y hacer que se peleen entre ellos, porque incluso no todos se conocen entre sí. Y yo les destaco una noticia que salió ayer en la Tercera PM, una entrevista que fue a Francisco Caamaño, que fue la persona de la lista del pueblo que más votos juntó, en Distrito 14, si no me equivoco. Y Francisco Caamaño, un ingeniero comercial, pero del DUOC UC. O sea, viene de la 9ª división respecto de la Católica. Y claro, él hablaba más de consenso. Entonces, lo que están tratando de hacer es que piquen por ignorantes. Exacto. Y que empiecen a decir cosas con las que pueden hacer que se peleen como lista. Hay que tener mucho ojo con eso. Yo llamo a la gente que es de la lista del pueblo, que está escuchando esto, que tiene afinidad con ellos, que se unan, cohesión completa. No le den ni un segundo a los medios tradicionales, porque van a buscar romperlos. A ni uno. Si van a hablar con medios, que sean medios independientes. Exacto. Y que se lo aseguren que son medios independientes. Y que los medios no pueden hablar con la gente del poder. No pueden, Exactamente. porque crecieron. De hecho, la lista del pueblo creció sin ningún puto medio que los cubriera. Ni uno. Ningún medio de mierda se gastó, weón, ni siquiera, weón, la plata de la micro, los weones, para ir a cachar qué era la lista del pueblo. El único weón que ni siquiera está, weón, en los medios tradicionales, weón. Darío Quiroga fue el único weón
que le dio bola a la lista del pueblo. Todo el resto de los Exactamente. hueones, nada, cero. A estos conches su madre, weón, hay que bloquearlos, weón, que se vayan a la mierda, weón. No hablen con ellos, no hablen, cero, no hay que hablar Y con esos porque medios culiados. además, exacto. Y porque además hay una tradición histórica que fue lo que le pasó al cabro, lo que le pasó a otra entrevista, de donde cuando un medio grande entrevista a luchadores sociales en general, es para romper y para tergiversar las palabras y cortan y ponen lo que ellos quieren poner. Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que a muchos de la lista del pueblo dijeron, vamos a pactar, pero no con la derecha. Con la derecha no. Y eso lo dijeron de un momento. Y nosotros entendemos, nosotros, el 5% más politizado que lee weá, se dedica a leer weá, entiende que va para allá, pero no necesariamente nuestra gente común y corriente. Sí, weón, el mantra. Creo que es súper importante que en algún momento la lista del pueblo tiene que tener como referente, como mal referente, el caso de Iván Fuentes. Sí, No sean los Iván Fuentes del futuro. sí, no sean los Iván Fuentes del futuro. Tienen que generar un sistema de cohesión interna que lo están preparando, ojo, están en varias reuniones. Hay muchas reuniones internas entre ellos para aclarar ciertas cosas y yo estoy seguro que esta entrevista va a ser tema de conversación ahí. Así que tienen que tener ojo con lo que están hablando porque Iván Fuentes fue un gran ejemplo de cómo las personas independientes podían ser cooptadas y podían ser basureadas. Y de hecho yo creo que la lista del pueblo nace porque existió Iván Fuentes y para aprender de esas lecciones históricas. Exacto. No se dialoga con la derecha hasta que los hueones desaparezcan, weón. El mantra es Exactamente. no se pacta con la derecha. Fin. Se acabó, weón. 200 años pactando con los hueones. 200 años hablando con los hueones. No entienden. Y siguen con la weá. No, es que hay que hablar con la derecha. Weón, nuevamente. No se pacta con la derecha, weón. Pasó el 73. Pasó el 60. Weón, va a pasar siempre, weón. Siempre va a pasar esa weá. No se pacta con la derecha. Nunca más. Nunca más, por favor. Exactamente. Ya quedó ¿Y claro, saben weón, qué? quedó claro. Y lo que yo sí debo decir, yo sí tengo la confianza en que la lista del pueblo no lo va a hacer. Yo sí le echo ficha. Yo le echo ficha a la pista del pueblo que la lista del pueblo sí va a dar cara en la convención constituyente. Y si esta convención constituyente logra subvertir todo el acuerdo del 15 de noviembre y a pesar del Frente Amplio, eso va a ser en gran parte gracias a la lista del pueblo. Yo sí les tengo fe. Exacto. Sí, otra cosa a propósito de eso mismo. Si estuviera hablando con alguien de la lista del pueblo y tuviese que dedicarle algunas palabras como para estrategia, además de decirle nunca ninguna noticia a ningún medio tradicional, punto, creo que hay que hacer otras cosas. Después de la cohesión interna como lista del pueblo y tratar de ir ordenándose, tratar de ir generando algún tipo de consenso justamente de este tipo de práctica, después hay que ir a hacer el real consenso, que es el consenso popular entre personas independientes. Y hay que hacer un tipo de frente plebeyo popular, de hecho. Con los otros independientes que son regionalistas, que no los conocen, con las otras personas que son de voces constituyentes principalmente, que son las listas de federal de movimientos sociales. Sí. Aunque yo le tengo poca fe a eso, porque la verdad es que la gente de movimientos sociales son más tributarios de apruebo dignidad. Pero hay que hacer ese gesto, me parece que es legítimo. Y también a todas las personas de las primeras naciones que por convicción también quieran ir en bloque de ello. Si es que se llega a cumplir solamente los independientes regionales y la lista del pueblo, sin contar voces constituyentes, sin contar independientes no neutrales, que eso no existen, y sin contar incluso a los pueblos originarios, solamente entre los dos grupos independientes se junta el tercio del bloqueo, que son 54 escaños. 27 en la lista del pueblo, 27 independientes. Así es, señor. Hay que hacer la resta más, menos y todo, igual se va a conseguir generalmente un tercio de bloqueo, por lo tanto tiene mucho poder de muñeca. Increíble esto, cómo pasamos de temer del tercio de bloqueo a la derecha a ver que la lista del pueblo puede pactar su tercio de bloqueo contra la derecha. Exacto, ese otro tema. Y también hay otra cosa que es súper importante, que es, yo lo veo como un tema programático. Yo sé que ahora ya no existe el fantasma del tercio de la derecha, pero igual hay que destruir ese consenso de los 2/3. Ese consenso de los 2/3, yo digo al tiro cuál es mi propuesta. Mi propuesta es que todas las leyes que sean aprobadas solamente con mayoría simple sobre 51 y con menos del 60%, esas se tienen que plebiscitar, línea por línea de cada uno de los temas de la Constitución. Porque cuando la Convención Constituyente no tiene acuerdo respecto de
cuánto es el nivel de aprobación frente a un tema, es el pueblo el que dirime, el pueblo el que tiene que hacerlo, y eso tiene que estar como punto 1 dentro de la reglamentación que tiene la Convención Constituyente. Y a rodear la Convención Constituyente de Sí, todas sí, formas. No, eso obviamente. tiene que ir sí o sí. La convención constituyente se rodea. Sí, Eso es otro, Pa' mí, segundo axioma. De hecho, para mí, Por la derecha no se la pacta. lista del pueblo es garantía de que se va a rodear. Exacto. Entonces exacto. tendríamos un segundo principio para esta convención constituyente. Primero, con la derecha no se pacta. Segundo, la convención se rodea. Y la, Exacto. Eso, vamos a hacer eso. ¿Por qué no sacamos un decálogo de algunas cosas? Con los medios de comunicación no se habla, con los tradicionales. Con la derecha no se pacta. exacto. Prefiera aliarse con los independientes antes que con la Prodignidad, porque los van a buscar como botín. Exacto. Y había otra cosa más que tú dijiste. A la convención ¿Eh? constituyente se rodea. Eso, la Convención Y Constitucional. Porque si algo que Vamos a hacerlo. porque más allá de que de cualquier cosa, si algo se comprobó con los 10%, es que estos culiados legislan con miedo. Sí, exacto. Exacto. Y algo más, Justamente. y algo para Con miedo en la raja. revivir a un Funetti, una de las weas que dijo Gabriel Salazar es que estos weones, de ahora en adelante, la gente, el pueblo ellos, tiene que aprender que estos weones hay que tenerlos con correa. Tienen que ir mandatados. A eso se refiere rodear la constituyente. Cada uno de ustedes en su territorio tiene que reconocer a cada uno de esos constituyentes y a los hueones ponerles correa. ¿Qué chucha hacen en la constituyente? ¿Qué hueá escriben? ¿Qué hueá no escriben? Tienen que tenerlos, pero, hueón, ahí, cortito, hueón, a los hueones. Y si se pasan un pueblo, un pelito, hueón, se pasan del mandato popular, hueón, váyanse a la chucha. Váyanse a la chucha, weón, porque Sí. se van a ir de funa, weón, todos los putos días, weón. Sabemos dónde viven, En su weón. vida. Ujú. Eso yo creo que también es importante. Hay que entender que, así como yo también tengo la misma fe que tiene Varina respecto de la lista al pueblo va a dar cara, también hay que entender que hay un ejercicio de aprendizaje político, por lo tanto van a cometer muchos errores al Exacto. comienzo. Pero una cosa es cometer los errores y tener las instancias para ir corrigiéndolo, y la otra es que sean unos conches su madre que hace 30 años nos vienen cagando y ellos obviamente no les vamos a dar ningún tipo de paciencia para nada. Ya, Sí, vamos. palabra Cierra al nomás. cierre, señor Varinas. Una última. Sobre todo para la gente escaño reservado, con los representantes del latifundio, lo único que hay que negociar son los pasajes para Alemania con Chetumare. Hermoso. Señor Rengo. Démosle, esto es solo el comienzo, chiquillos. Esto solo es un buen comienzo, pero esto es solo el principio. Todo el apoyo a toda la gente independiente, todo el apoyo a las primeras naciones que tienen el corazón bien a la izquierda o el corazón plebeyo al menos. Así que veamos cómo se da este desarrollo. Agradecerle a cada uno de los que están escuchando esta locura de programa. Esperemos que lo difundan. Nosotros no tenemos forma, weón, de difundir este programa, así que por favor, si es que alguien, toda la gente que nos está escuchando, Sí. por favor, publicítennos de alguna forma, porque nosotros crecemos solamente de forma orgánica. Si a usted le gusta este programa, por favor, compártaselo a sus amigos, hable de ellos. Nos gustaría llegar a Camila Vergara, esperemos que ojalá nos escuche, porque en algún momento compartí algunas palabras en Twitter con ella, y también aparte de la gente de la lista del pueblo que nos interesa mucho su opinión, y en general de todos los plebeyos. Exacto. Chabela, Chacabuco, Chacarillas.